Buenas tardes, alumnos y alumnas. Soy el contador Pedro Belkov, graduado de la Universidad Nacional del Chaco Austral. Actualmente vivo en la ciudad de Córdoba, trabajo acá, me desempeño en el área de auditoría contable para un grupo de empresas que se dedica a la industria alimenticia. También soy profesor adjunto con el contador Diego Brillada y contador Walter Sosa. Vamos a dar la materia de segundo año, tanto para contador público como para licenciados en administración, con el nombre más conocido como sistemas administrativos. En esta ocasión voy a desarrollar la unidad 2, espero que se vaya entendiendo y lo vamos a hacer lo más práctico y didáctico posible. La materia es muy teórica, les aconsejo que lean los apuntes, que vean los videos y que cualquier duda o consulta estamos disponibles en el foro, no inmediatamente a veces, pero sí vamos a tener disponibilidad para ustedes. La unidad 2 consiste en documentos formales de la estructura orgánica. El punto 2.1 es organigramas, concepto, metodología de elaboración, razones de su utilización, ventajas y limitaciones. Y el punto 2.2, manuales de funciones, conceptos, contenidos, ventajas y limitaciones. Bien, comenzamos. El punto 1, que les había leído, concepto de organigrama, detallo unos breves ítems sobre el resumen que está en los apuntes. Por favor, amplíen los conocimientos cuando tengan duda y cuando los conceptos no se entiendan bien, porque acuérdense que son resumen del libro y de diferentes apuntes, así que amplíen o no duden en consultarnos por cualquier duda que tengan. Dice que el organigrama es la representación gráfica simplificada de la estructura formal que ha adoptado una organización. Elemento constitutivo del manual de organización, es decir, que forma parte del manual de organización, nos muestra los diferentes cargos de una estructura administrativa, sus relaciones, niveles de autoridad y las principales funciones que estos realizan. Es decir, que cada uno de los que tienen el cargo, que serían los empleados, las funciones que realizan. Es una herramienta estratégica porque la organización interviene en el contexto socioeconómico y debe adoptar la estructura a los requerimientos del contexto. Es un instrumento de análisis porque permite dividir las partes y entender cómo interactúan. Y es un instrumento de información para las personas que están en la empresa y para las que interactúan con ella. Es decir, que yo cuando llego a la empresa, lo ideal es ver si soy nuevo, si soy un tercero y me interesa saber cómo está conformada, agarro y veo y observo el organigrama para ver los cargos. Metodología de elaboración, formas de diagramación. Acá hay que hacer mucho hincapié en lo que es la metodología de elaboración debido a que, ya que lo hacemos de forma computarizada, tenemos que tener cuidado con las líneas, los trazos que vamos ocupando, porque tiene que estar de manera prolija. No podemos hacer un organigrama en donde las líneas no se unan de forma correcta, punta con punta, sino que las líneas por ahí están cruzadas. Yo después le voy a pasar un programa en donde se diagrama un organigrama de forma más fácil. Vamos a ver si lo podemos aplicar este año. Yo lo descubrí el año pasado, casi a fin de año, entonces no lo pude aplicar con los alumnos del año anterior. Dice, la metodología de elaboración se representa a través de entagrama, ¿sí?, que representan los cargos, funciones, categorías o personas. Los entagramas son los famosos rectángulos que conocemos, como habremos visto en Administración 1 o en Administración General. Las líneas de autoridad indican la autoridad presente en este segmento del organigrama, es decir, la jerarquía y la forma lineal con los pares. En este caso, la línea de autoridad puede ser las que son de jerarquía, va con trazo continuo, es decir, que la línea es de trazo continuo, valga la redundancia, no es partida. En cambio, las líneas de autoridad de trazo cortado, con ellas se diagrama o se dibuja
las autoridades funcionales o de staff. Requisitos para la elaboración. Tenemos que evitar agregar detalles y evitar de presentarlo de manera desorganizada, es decir, que los entagramas estén uno más arriba del otro. Preservar el equilibrio y la armonía entre los espacios en blanco, ¿sí? Las distancias entre entagrama y entagrama, eso es lo que tendríamos que tener cuidado al momento de elaborar. Más que lo hacemos en computadora, nos debería salir más prolijo aún. Lo ideal sería que este año todos los alumnos presenten en computadora. El año pasado se permitía que se haga un escaneo de la hoja en los parciales o en los trabajos prácticos. Este año sería que apliquemos la tecnología, debido a que cuando vamos a un trabajo, cuando estamos trabajando en una empresa, no ocupamos hoja y papel, todo se realiza a través de computadora. Número 3 de los requisitos: extensión del organigrama. Cuando son de grandes dimensiones, se hace conveniente subdividirlos en partes acudiendo a organigramas parciales para facilitar el entendimiento. Esto es el ejemplo de grandes corporaciones, por ejemplo, cuando en el área de planta o del sector industrial tienen muchos empleados y muchos cargos. Es conveniente ir por diferente tipo de departamento realizando un organigrama, o por diferente sector. Por ejemplo, recursos humanos. Tenemos el encargado de recursos humanos y las subdivisiones de recursos humanos, y a su vez ellos tienen sus encargados. A eso hace referencia este punto, que por ahí es conveniente. En empresas chicas no, porque dentro de una misma estructura se puede detallar el panorama general de la empresa. Conservar el tamaño de los cuadrados que representan los departamentos, es decir, hacer los entagramas de la misma medida, o que no estén tan desproporcionados. No tenemos que ser tan ingeniero tampoco, pero sí que mantenga una prolijidad los tipos de entagramas. Se recomiendan evitar entonces: 1. Entrecruzamientos de línea. 2. Utilización de varios colores. 3. Sombreado de los rectángulos. 4. Información ajena a la estructura. 5. Utilización de símbolos que no sean rectángulos y líneas. Y 6. Tipografía que no sea de rápida y fácil lectura. Aplicaciones. Como herramienta de comunicación e información, el organigrama puede ser utilizada para... Ahí puse yo nombrar diferentes ejemplos, que era lo que habíamos dicho anteriormente, que puede ser cuando yo nombré el concepto, ahí se podría decir para qué se pueden utilizar el organigrama. Pero la función básica del organigrama es para detallar cada uno de los cargos que existen en la empresa y quiénes son los subordinados y la jerarquía hacia arriba. Es decir, yo como empleado ingreso hoy a la empresa y me conviene que la persona de recursos humanos que me está dando la primer capacitación me muestre el organigrama. Así yo ya me voy ubicando y tengo un panorama de quiénes son los subordinados y a quiénes debo reportar la información.